La mañana del 1 de enero de 2024 comenzó como cualquier otra mañana de cruda familiar después de las fiestas de fin de año. Yo estaba en la cocina de la casa de mi hija Camila, preparando café para todo mundo, como siempre hacía cuando me quedaba ahí durante las celebraciones. A los 68 años, después de una vida entera madrugando para trabajar, mi cuerpo no puede dormir hasta tarde, ni en días festivos. La casa todavía estaba hecha un desastre de la fiesta de la noche anterior. Vasos regados por todos lados, platos sucios en el fregadero, sobras de comida en la mesa. Mientras yo acomodaba todo, como siempre hago, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Escuché voces que venían de la sala. Era mi nieto Pedro, de 22 años, platicando con unos cuates que se habían quedado a dormir. «Órale, güey, mi abuelo está padrísimo. Paga todo y no anda fregando», decía Pedro, riéndose. Ayer nomás pagó la cuenta del restaurante para todos, 4,000 pesos de un jalón, y ni se inmutó. Uno de los amigos le contestó: «Qué chingón, hermano, mi abuelo es bien codo». «Sí, pues», siguió Pedro, y lo que dijo después me apretó el pecho de una manera que no puedo explicar. «Mi abuelo nomás sirve para pagar las cosas. Está medio denso, ¿sabes? Se la pasa dando consejos que nadie le pide, hable y hable del pasado. Pero mientras abra la cartera, está padrísimo». Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Mi mano tembló sosteniendo la taza de café. 68 años de vida, 45 de trabajo pesado, criando a esta familia. Y eso era lo que mi propio nieto pensaba de mí. ¿Un cajero automático viejo que nomás sirve para pagar las cosas? En ese momento, mi hija Camila entró a la sala, todavía en bata, el pelo todo alborotado. La escuché decir: «Pedro, bájale a la voz. Tu abuelo está en la cocina». «Relájate, ma», respondió Pedro. «No oye nada, ya se está quedando sordo». Y entonces vino la puñalada final. Camila se rió, mi propia hija se rió, y dijo: «Es cierto. Papá nomás sirve para esas cosas. Menos mal que tiene una buena pensión del IMSS, ¿verdad? Por lo menos sirve para algo». En ese momento sentí que algo se quebró dentro de mi pecho. No fue coraje, no fue tristeza, fue un vacío profundo, como si alguien me hubiera chupado toda la dignidad que había juntado en casi 7 décadas de vida. Ahí estaba yo, hombre que trabajó desde los 14 años, que se mató en 2, a veces 3 trabajos para darles educación a los hijos, siendo reducido a una tarjeta de crédito que camina. Hay una sensación específica que todo hombre conoce, pero pocos pueden nombrar. Es cuando te das cuenta de que perdiste el respeto de las personas más importantes de tu vida. No es como una discusión donde puedes defenderte. No es como una crítica directa que puedes contestar. Es peor. Es cuando descubres que te ven útil únicamente por lo que puedes ofrecer, no por lo que eres. Se me cerró la garganta. Me empezaron a sudar las manos. Sentí esa sensación de humillación que todo hombre ya sintió por lo menos una vez en la vida, cuando te das cuenta de que te volviste invisible como persona y solo te ven como función. Proveedor, ATM humano. No más sirve para pagar las cosas. Salí de la cocina sin hacer ruido. No dije nada. No discutí. No hice escándalo. Simplemente agarré mis llaves, mi cartera, y caminé hacia la puerta. Camila ni se dio cuenta de que me estaba yendo. Pedro siguió riéndose con los amigos. Cuando pisé la banqueta, el sol de enero estaba fuerte, pero sentí un frío que venía de adentro. Me subí a Mitsuru 2018, carro que pagué de contado con dinero de mi trabajo, y me quedé unos minutos nomás sentado, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Cuántos papás y abuelos por ahí están viviendo esta misma situación? ¿Cuántos hombres que dedicaron la vida entera a la familia descubren que se volvieron únicamente una cuenta bancaria con piernas? ¿Cuántos de nosotros nos tragamos nuestra dignidad diariamente en nombre del amor familiar? Manejé hasta mi casa en silencio. Era una casa sencilla, de 3 recámaras, que compré con mucho sudor después de años pagando renta.
Una casa que Camila siempre decía que era muy grande para un hombre solo, como si fuera mi obligación compartir mi espacio solo porque a ella le convenía. Al llegar a casa, me senté en el sillón de la sala y me quedé viendo las paredes llenas de fotos de familia. Fotos de graduaciones que pagué, viajes que financié, celebraciones que costeé. En cada una de esas fotos yo estaba sonriendo, orgulloso, pensando que estaba construyendo recuerdos felices con personas que me querían. Pero, ¿me querían de verdad? ¿O nomás querían lo que yo podía hacer por ellas? Esa tarde del 1 de enero, tomé una decisión que cambiaría todo. No fue una decisión emocional, fue una decisión de hombre que por fin entendió su valor. Agarré mi celular y marqué al centro de atención a clientes del banco. «Buenas tardes», dijo la muchacha que me atendió. «¿En qué le puedo ayudar?» «Necesito cancelar unas tarjetas adicionales», respondí, con una calma que me sorprendió. Lo que pasó en las siguientes horas les enseñó una lección que Camila y Pedro jamás van a olvidar. Una lección sobre respeto, dignidad y sobre lo que pasa cuando un hombre decide que su vida vale más que su cuenta bancaria. Si alguna vez has sentido que una vida entera de trabajo como papá valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa mañana me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando aceita que lo traten como banco, no como padre. Si te gustan los relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Roberto Silva, tengo 68 años, soy pensionado de Pemex después de 32 años de servicio como técnico en refinería, y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento de humillación en la casa de mi propia hija, siendo tratado como si fuera un cajero automático con piernas, no un papá que dedicó décadas de la vida para criar a esa familia. Nací en 1955, en una familia humilde de Nesa. Mi papá era mecánico, mi mamá hacía costuras en casa. Aprendí desde chiquito que el hombre trabaja, el hombre no se queja, y el hombre mantiene a su familia pase lo que pase. Era una época diferente, donde el valor de un papá se medía por el sudor en la cara y por el dinero que traía a la casa al final del mes. Empecé a trabajar a los 14 años como ayudante en un taller mecánico. Estudiaba de noche, trabajaba de día. Cuando cumplí 18 conseguí una chamba de aprendiz en Pemex. Era un sueño hecho realidad, sueldo fijo, seguro social, posibilidad de progresar en la vida. En esa época, trabajar en Pemex era garantía de futuro. A los 22 años, conocí a María Elena en una boda. Ella tenía 19, era maestra de primaria, mujer seria, de familia tradicional. Anduvimos de novios 2 años. Nos casamos en 1979. Nuestra luna de miel fueron 3 días en Cuernavaca. Fue lo que pudimos pagar en esa época. Pero éramos felices. Teníamos planes, sueños, ganas de formar una familia sólida. Camila nació en 1981. Me acuerdo como si fuera ayer. Parto normal, en la clínica del IMSS de Nesa. Cuando la enfermera puso ese ser pequeñito en mis brazos, sentí una emoción que nunca había sentido antes. Era mi hija, mi responsabilidad, mi razón de vivir de ahí en adelante. 2 años después, llegó Ricardo. 2 hijos pequeños. María Elena dejó de trabajar para cuidar a los chavitos y toda la responsabilidad económica de la familia se me cargó en los hombros. Pero la llevaba con orgullo. Trabajaba turno normal en la refinería y agarraba turnos extras siempre que aparecían. Fines de semana haciendo chambitas de mecánico para completar el gasto. ¿Cuántas madrugadas me desvelé, preocupado de si el dinero iba a alcanzar para la leche, para los pañales, para las medicinas? ¿Cuántas veces me aguanté una chela con los cuates para comprarles un juguete a los niños? ¿Cuántas veces usé zapatos rotos para que ellos pudieran tener tenis nuevos? Pero se sentía padrísimo. Camila me decía, papá héroe.
Ricardo quería ser igual que mi papá cuando creciera. María Elena me veía con admiración cuando llegaba a casa todo sucio de aceite, cansado, pero con el dinero que mantenía a nuestra familia. Los años 80 y 90 fueron de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad. Los fines de semana era carnita asada en el patio, niños jugando, familia reunida. Camila era una niña estudiosa, sacaba buenas calificaciones en la escuela. Ricardo era más travieso, pero cariñoso conmigo. De verdad me veían como héroe. Cuando Camila cumplió 15 años, en 1996, le organicé una fiesta que me costó casi 3 sueldos míos. Renta del salón, mariachi, fotógrafo, vestido importado que ella quería. Trabajé domingos durante 2 meses para pagar esa fiesta, pero valió cada peso cuando vi su sonrisa. Ricardo fue más difícil en la adolescencia. Empezó a andar con una banda medio complicada, quiso dejar los estudios a los 16. Platiqué, regañé, puse límites. Hasta lo llevé a trabajar conmigo a la refinería un día para que viera qué difícil es ganarse el dinero. Funcionó. Terminó la prepa y entró a una universidad particular de administración que costaba un dineral, pero pagué sin quejarme. Camila siguió el camino de la mamá. Estudió para maestra, después pedagogía. También particular, también caro. Pero era mi obligación como papá darles educación a mis hijos, ¿no? La educación es la única herencia que nadie te puede quitar. En 2003, María Elena murió en un accidente de carro. Venía regresando de la escuela donde trabajaba cuando un tráiler se pasó el alto. Murió en el acto. Mi mundo se derrumbó. Perdí a mi compañera de 24 años de matrimonio, madre de mis hijos, mi base emocional. En esa época Camila tenía 22 años y Ricardo 21. Ellos también estaban devastados, claro. Fue cuando nuestra familia se unió más todavía. O por lo menos eso pensé en esa época. Tuve que ser papá y mamá al mismo tiempo. Cuidaba la casa, lavaba, planchaba, cocinaba. Seguí trabajando pesado para mantener a la familia. Camila se casó en 2005 con Fernando, dentista. Pagué la boda, obviamente. Iglesia, fiesta para 200 invitados, luna de miel en Acapulco. Gasté todos mis ahorros, más un préstamo que me llevó 3 años liquidar, pero era mi hija, mi princesa. Se merecía lo mejor. Ricardo se casó 2 años después con Patricia, enfermera. Boda más sencilla, pero también pagué. Y los ayudé a amueblar el departamento que rentaron. Mesa, refrigerador, sala. Todo salió de mi bolsa. Durante todos esos años, yo era el puerto seguro de la familia. Cualquier problema económico era conmigo. Cualquier emergencia era el papá Roberto que resolvía. Graduación de Pedro, mi nieto, hijo de Camila, pagué. Cirugía de Fernando cuando tuvo problema de vesícula, pagué. Remodelación de la casa de Ricardo, adivina quién pagó. Nunca me quejé. Nunca se los eché en cara. Pensaba que así era como funcionaba una familia. El papá trabaja, mantiene, resuelve los problemas y recibe cariño y respeto a cambio. Por lo menos eso era lo que yo creía. Me pensioné en 2019, después de 32 años en Pemex. Pensión completa, 18,500 pesos al mes, más un afore considerable que recibí. Pensé, ahora voy a disfrutar la vida. Voy a viajar, descansar, aprovechar a los nietos. Pero no fue así. Mi pensión se volvió una extensión de mi trabajo como proveedor familiar. Camila siempre tenía una emergencia. Papá, Fernando tiene menos pacientes este mes. Ricardo siempre tenía un proyecto. Papá, salió una oportunidad de inversión. Y yo siempre decía que sí. Al fin y al cabo eran mis hijos. Yo tenía dinero. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no seguir siendo el héroe de la familia, aunque ya estuviera pensionado? Poco a poco, sin darme cuenta, me fui volviendo únicamente eso, una fuente de recursos. Las visitas de los hijos siempre coincidían con pedidos de dinero. Las pláticas siempre giraban en torno a problemas económicos que necesitaban mi solución. El cariño genuino fue siendo reemplazado por interés disfrazado, y yo acepté todo eso porque pensaba que era amor.
Solo en la mañana de ese 1 de enero fue que entendí la verdad. Para mis hijos y nietos, yo me había vuelto exactamente eso que Pedro dijo sin pena alguna. No más servía para pagar las cosas, pero todo hombre tiene un límite, y esa mañana yo descubrí el mío. Hay silencios de papá que pesan más que gritos, y durante años ignoré todas las señales que me mostraban claramente en qué me había convertido para mis hijos, no en un papá respetado, sino en un recurso conveniente. La primera señal que me debería haber alertado pasó todavía en 2020, luego que me pensioné. Camila me marcó un martes por la mañana, llorando. «Papá, Fernando está pasando por una mala racha en el consultorio. La pandemia lo afectó mucho. ¿Me puedes prestar 5,000 pesos nomás hasta el mes que viene?» 5,000 pesos no era poco dinero, ni para mí que tenía una buena pensión, pero era mi hija pidiendo ayuda. Le transferí el mismo día sin ni siquiera preguntar bien para qué era. «Papá», me dijo cuando confirmé la transferencia, «eres el mejor papá del mundo. Te amo muchísimo». El mes que viene nunca llegó. Cuando se cumplieron 3 meses, saqué el tema. «Camila, mija, ¿cómo está la situación de Fernando? ¿De esos 5,000 que te presté?» «Ay, papá, eres muy apegado al dinero. No te está faltando, ¿verdad? Fernando va a mejorar lueguito y te pagamos. Relájate». ¿Apegado al dinero? Yo, que pasé la vida entera dándole todo a esa familia. Pero me lo tragué. Al fin y al cabo, era mi hija, estaba pasando dificultades. Un papá entiende, ¿no? 2 meses después, le tocó a Ricardo. «Papá, salió una oportunidad padrísima de inversión. Un amigo mío está vendiendo un food truck, ya con punto establecido. Es una oportunidad de oro, pero necesito 8,000 de enganche. ¿Me puedes ayudar?» 8,000 pesos. Sumando con los 5 de Camila que nunca fueron pagados, eran 13,000 en préstamos para hijos adultos, casados, con sus propias responsabilidades. Pero Ricardo se veía tan emocionado, tan lleno de planes. «Papá, en 6 meses te pago todo con intereses. Va a ser una inversión para ti también». Pagué. Obvio. El food truck duró 3 meses. Papá, no funcionó. El punto no era tan bueno como parecía. Pero no te preocupes, voy a conseguir otro trabajo y te pago lo más pronto posible. 13,000 pesos que se hicieron humo, y ni una disculpa decente. El patrón empezó a repetirse con una frecuencia que daba miedo. Cada mes había algún pedido. A veces era Camila. «Papá, Pedro necesita una laptop nueva para la universidad». A veces era Ricardo. «Papá, Patricia necesita un tratamiento dental». Siempre urgente. Siempre necesario, siempre no más esta vez, y yo siempre pagaba. Porque era más fácil pagar que escuchar que era apegado al dinero o sin corazón para la familia. Lo que más me dolía no era ni el dinero en sí, era la forma como pedían, sin pena, como si fuera un derecho, como si mi pensión fuera una cuenta común de la familia, no el resultado de 40 años de trabajo pesado. Camila llegó al punto de mandarme mensajes por WhatsApp. «Papá, deposítame 2,000 a mi cuenta. Fernando paga el viernes». Ya ni preguntaba, ordenaba. Ricardo desarrolló una técnica todavía peor. Se aparecía en casa con Patricia y los niños, traía carnita asada, se quedaba todo el día platicando, siendo cariñoso, haciéndome sentir querido. Luego, a la hora de irse, soltaba. «Papá, ¿me puedes dar una manita de 3,000? Salió una oportunidad que no puedo perder». ¿Cómo decir que no después de un día entero de cariño? ¿Cómo negar después de ver a los nietecitos jugando en el patio, gritando «abuelito»? Pero lo peor no eran los pedidos, era el cambio de trato. Poco a poco, me fui dando cuenta de que mi opinión sobre cualquier tema dejó de tener valor. Si yo daba algún consejo, basado en mi experiencia de vida, la respuesta siempre era «Papá, las cosas cambiaron mucho desde tu época». Si yo cuestionaba alguna decisión de ellos, la respuesta era «Papá, tú no entiendes cómo funciona hoy en día». Si yo sugería economía,
cuidado con los gastos. La respuesta era, papá, eres muy precavido. Uno tiene que disfrutar la vida. Disfrutar la vida con el dinero del papá, obviamente. El momento que debería haber sido mi despertar pasó en la Nochebuena del 2022. Estábamos todos reunidos en la casa de Camila, yo, ella, Fernando, Pedro, Ricardo, Patricia y los 2 hijos pequeños de ellos. Una cena bonita, mesa llena, regalos caros debajo del árbol. Regalos que yo pagué, claro, porque se había vuelto tradición que yo cooperara con las fiestas familiares. Cooperar era el eufemismo que usaban para pagar todo. Durante la cena, Pedro comentó que quería cambiar de carro. Tenía 20 años en esa época. Manejaba un Aveo que yo le regalé cuando sacó la licencia. Abuelo, ¿qué tal si me das esa manita para el enganche de una Hilux? Estaría padrísima. Fernando se rió. Pedro, tu abuelo no es Santa Claus. Pero tiene dinero, ¿no? Respondió Pedro, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y le gusta ayudar a la familia. Camila no regañó al hijo. Ricardo no dijo que el pedido era absurdo. Nadie. Dijo que un chavito de 20 años pidiéndole una Hilux al abuelo era por lo menos falta de sentido común. Yo fui el que me sentí obligado a explicar. Pedro, mijo, una Hilux es muy cara. Además, el Aveo está nuevecito todavía. El abuelo se está volviendo codo, murmuró haciendo cara fea. Codo. Yo, que ya había gastado más de 50,000 pesos con esa familia en 2 años, era codo, porque no quería comprar una camioneta de 100,000 pesos para un nieto de 20 años. Y nadie me defendió. Nadie. Dijo que Pedro estaba siendo irrespetuoso. Nadie explicó que eso que él llamaba codo era en realidad un hombre que tenía límites financieros, como cualquier persona normal. En el regreso a casa esa noche, manejé en silencio, tratando de entender cuándo se había descompuesto todo. ¿Cuándo dejé de ser el papá respetado para volverme el ATM de la familia? ¿Cuándo mi no dejó de valer? ¿Cuándo pasaron a verme como un recurso, no como una persona? Pero aún así, seguí pagando. Seguí siendo el puerto seguro financiero de todo mundo, porque tenía miedo. Miedo de perder el poquito amor que creía que todavía recibía de la familia. Miedo de quedarme solo en la vejez. Miedo de descubrir que sin dinero yo no era nada para ellos. La última gran señal antes de la humillación del año nuevo fue en noviembre de 2023. Camila me marcó, desesperada. Papá, Fernando hizo una tontería. Invirtió en un negocio que era estafa piramidal y perdió todo. Vamos a perder el departamento si no logramos liquidar el crédito atrasado. Son 15,000 pesos, papá. ¿Me puedes ayudar? Es la última vez, te juro. 15,000 pesos. Casi 2 pensiones mías. Dinero que yo estaba guardando para emergencias de mi propia vejez. Pero era mi hija. Estaba desesperada. Iba a perder la casa. ¿Cómo un papá niega ayuda en una situación así? Pagué. Transferí los 15,000 el mismo día. La gratitud duró exactamente una semana. La semana siguiente, Pedro subió fotos al Instagram en un resort en Cancún con la novia. Resort carísimo, cuarto con vista al mar, cenas en restaurantes caros. Le pregunté a Camila cómo Pedro tenía dinero para un viaje así, si la familia estaba pasando apuros. Ay, papá, Fernando consiguió unos pacientes particulares y le dio dinero a Pedro para que disfrutara un poco. Pobrecito, estaba tan estresado con la situación. Fernando consiguió dinero para costear viaje de lujo del hijo, pero no consiguió para liquidar su propio crédito. El estrés de Pedro con la situación económica de Minimum Symptom. La familia se resolvió con un viaje de 5,000 pesos. Fue en ese momento cuando la ficha debería haber caído. Pero no cayó, porque un hombre acostumbrado a ser explotado normaliza la explotación, porque un papá acostumbrado a dar todo se convence de que el amor se compra con sacrificio, hasta que llegó esa mañana de 1 de enero, y por fin escuché, de la boca de mi propio nieto, en lo que me había convertido para mi familia. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños,
Es la soledad de quien dedicó décadas siendo proveedor y protector, solo para descubrir que se volvió únicamente proveedor. Sin la protección del respeto, sin el cariño genuino, sin el reconocimiento como ser humano más allá de la función de banco familiar. Durante los años que antecedieron a esa humillación de Año Nuevo, la explotación se volvió tan sistemática que llegaron al punto de tener un cronograma mental de mis recursos. Camila sabía que al principio del mes yo recibía la pensión. Ricardo sabía que yo tenía inversiones que rendían cada mes. Pedro sabía que yo tenía una reserva de emergencia para la familia. La manipulación emocional era refinada. Cuando yo dudaba en prestar dinero, Camila suspiraba. «Papá, cambiaste mucho después de que murió mamá. Ella siempre decía que la familia viene primero». Usar la memoria de María Elena para manipularme. Era cruel, pero eficiente. ¿Cómo podía decir que no después de una frase así? Ricardo tenía un enfoque diferente. Me hacía sentir útil antes de pedir dinero. «Papá, tienes tanta experiencia de vida. Dame un consejo sobre esta inversión». Luego, yo me ponía todo orgulloso, pensando que mi opinión todavía valía algo. Pasaba media hora explicándole sobre cuidados con inversiones, riesgos, planeación. Él escuchaba todo con atención, moviendo la cabeza, de acuerdo. «Papá, tienes razón. Por eso necesito tu ayuda económica también. Solo no puedo». Y yo caía en la trampa. Todos los santos meses. Lo que más me carcomía por dentro era la inversión total de papeles que había pasado en nuestra familia. Antes, yo era el patriarca respetado. Mis decisiones tenían peso. Mi palabra tenía valor. Ahora, me toleraban mientras fuera útil. Cuando llegaba a las reuniones de familia, me recibían con sonrisas grandes, abrazos largos, preguntas sobre mi salud. «¿Cómo estás, papá? ¿Necesitas algo? ¿Te estás alimentando bien?» Cariño genuino, yo pensaba. Hasta que me di cuenta de que esas demostraciones de afecto siempre venían seguidas de pedidos. Como si fuera un ritual. 15 minutos de atención, después la cobranza. La explotación económica se había vuelto tan natural para ellos que llegaban a discutir mis gastos enfrente de mí, como si yo fuera incapaz de administrar mi propio dinero. «Papá, ¿necesitas un carro tan caro?», me preguntó Camila cuando cambié mi Tsuru 2015 por uno 2020. ¿No sería mejor ahorrar ese dinero para emergencias de la familia? Emergencias de la familia. Siempre emergencias de la familia. Nunca emergencias mías. Como si mi edad avanzada no fuera motivo para que yo quisiera un carro más cómodo y seguro. «Papá, deberías pensar en vender esta casa», me sugirió Ricardo un día. «Es muy grande para una sola persona. Con el dinero de la venta compras un departamento más chico y todavía sobra una buena lana para invertir en la familia». Invertir en la familia. Otro eufemismo para darnos dinero. La casa que yo construí con mi propio sudor. Donde crié a mis hijos, donde viví los mejores momentos con María Elena, donde guardo todas las memorias de mi vida, debería ser vendida para que sobrara lana para ellos. La parte más dolorosa de todo esto era la soledad emocional que sentía dentro de la propia familia. Los hombres de mi generación no fuimos enseñados a expresar sentimientos. Fuimos criados para ser fuertes, resolver problemas, aguantarnos calladitos. Pero hay dolores que ni el hombre más fuerte puede aguantarse calladito. Ya para siempre. Yo trataba de platicar sobre mis sentimientos, sobre mi soledad, sobre cómo me sentía usado. «Papá, estás dramatizando», respondía Camila. «Te queremos muchísimo, lo sabes». «Papá, te estás poniendo muy sensible en la vejez», bromeaba Ricardo. «Los hombres no se ponen así». En algo tenían razón. Los hombres de mi generación no se ponen así. No hablamos sobre dolor emocional. No admitimos que nos están maltratando. No pedimos ayuda cuando nos están explotando. Nos tragamos todo, como siempre hicimos. Pero tragarse tiene límite, y la garganta de cualquier hombre tiene un punto de saturación. La explotación se volvió tan descarada
que empezaron a tomar decisiones sobre mi vida sin ni siquiera consultarme. En octubre de 2023, descubrí que Camila había hablado con un agente inmobiliario sobre evaluación de mi casa. Papá, era nomás para saber cuánto vale. No cuesta nada informarse. ¿Informarse para qué? ¿Para quién? Yo nunca dije que quería vender. Ricardo llegó al punto de sugerir que yo debería hacerme un seguro médico más caro para no darle problemas a la familia en el futuro. Seguro que costaría más 500 pesos al mes de mi pensión. Papá, es una inversión. No quieres ser una carga para nosotros cuando te enfermes, ¿verdad? Carga. Esa palabra me pegó como un puñetazo en el estómago. Yo, que mantuve a esa familia toda la vida, que nunca fui un peso para nadie, me estaban tratando como futura carga a los 68 años de edad. El aislamiento social que sentía era inmenso. Mis amigos de Pemex, muchos ya habían muerto o estaban enfermos. Los que quedaban, cada quien estaba cuidando su propia vida, su propia familia. No tenía con quién platicar sobre lo que me estaba pasando. Y aunque hubiera tenido, ¿cómo un hombre de 68 años le iba a llegar a otro hombre y decir: «Mis hijos me están explotando»? ¿Cómo iba a admitir que había perdido el control de la propia familia? ¿Cómo iba a confesar que me volví ATM de mi propia descendencia? Los hombres no. Platicamos sobre esas cosas. Los hombres resuelven, o por lo menos tratamos de resolver solitos. Pero hay problemas que no podemos resolver solitos, especialmente cuando el problema son las personas que más queremos en el mundo. La manipulación psicológica era constante. Cualquier intento mío de cuestionar gastos de ellos era recibido con: «Papá, ¿no confías en nosotros?». Cualquier duda al prestar dinero se volvía: «Papá, nomás recurrimos a ti, cuando ya no hay de otra». Me habían transformado en el salvador oficial de la familia. Cualquier problema, la solución era: «Háblale al papá Roberto». Cualquier emergencia, la respuesta era: «El abuelo resuelve». Y yo acepté ese papel porque confundí ser necesario con ser querido. Porque pensé que, siendo indispensable económicamente, sería indispensable emocionalmente también. Error garrafal de un hombre que pasó la vida entera proveyendo y se olvidó de exigir respeto a cambio. La gota que derramó el vaso económicamente fue en diciembre, 2 semanas antes de esa humillación de Año Nuevo. Pedro me buscó con una historia de que quería hacer un curso técnico en pilotaje de drones. «Abuelo, es el futuro. En unos años todo mundo va a usar drones para todo. Es una inversión en mi futuro». 10,000 pesos el curso. Dudé. Era mucho dinero, y Pedro nunca había terminado nada que empezó en la vida. «Abuelo, ¿no crees en mí? ¿No quieres que tenga un futuro mejor?». El chantaje emocional funcionó. Pagué los 10,000 pesos. Una semana después vi en su Instagram fotos de un viaje a Playa del Carmen. «Merecidas vacaciones antes de empezar el curso», decía la descripción. ¿Vacaciones de qué? Pedro no trabajaba. Vivía a costillas de los papás, que a su vez vivían a mis costillas. Y todavía pensaba que merecía viajar a uno de los destinos más caros de México con dinero que yo había dado para educación. Fue cuando por fin entendí que ya no era papá ni abuelo respetado. Era un anciano explotado que todavía no había tenido el valor de admitirlo. Hasta que esa mañana de enero escuché de la boca de mi propio nieto la confirmación de lo que ya sospechaba desde hacía tiempo. Yo nomás servía para pagar las cosas. Y ahí fue cuando el hombre dentro de mí por fin despertó. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta no aguanta más. Esa tarde de 1 de enero, sentado solito en mi sala, viendo las fotos de una familia que yo pensaba que me quería, por fin entendí una verdad que debería haber sido obvia hacía mucho tiempo. El respeto no se pide, se gana, y la dignidad perdida solo se recupera con actitud. La frase de Pedro se me quedó dando vueltas en la cabeza: «Mi abuelo nomás sirve para pagar las cosas», y la risa de Camila estando de acuerdo. «Papá nomás sirve para esas cosas». A los 68 años de edad,
Después de una vida entera dedicada a esa familia, me había vuelto eso, un objeto, una función, un medio, no un fin. Pero, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? No fue la falta de respeto en... Sí, fue lo natural que sonó, como si fuera obvio, como si no hubiera nada malo en reducir a un ser humano a su utilidad económica. En ese momento, sentado en mi sillón, tomé la decisión más importante de mis 68 años. Les iba a enseñar a esa familia el valor de un hombre que se respeta, no con palabras, no con pleitos, no con llanto, con acciones, porque el hombre que se respeta no explica su valor, lo demuestra. Lo primero que hice fue agarrar una hoja de papel y anotar, con detalles, todo lo que les había prestado a mis hijos en los últimos 3 años. Valores, fechas, justificaciones que dieron. Fue una cuenta que me dio náuseas. 87,000 pesos. 87,000 pesos que salieron de mi pensión, de mis ahorros, de mi reserva de emergencia, para costear caprichos, emergencias inventadas e inversiones que nunca dieron resultado. 87,000 pesos que nunca fueron devueltos, nunca fueron cobrados y aparentemente nunca serían recordados por ellos como deuda. Para que te des una idea, 87,000 pesos eran más de 4 meses de mi pensión, más de 4 meses de mi vida trabajando solo para mantener la irresponsabilidad económica de mis hijos adultos. Me senté en mi computadora y abrí la cuenta del banco. Claves, contraseñas, todo organizado como siempre fui. Vi mi saldo actual, 143,000 pesos entre cuenta corriente y ahorro. Dinero que venía juntando desde hacía años para mi propia seguridad en la vejez. Miré la tarjeta de crédito adicional de Camila, límite de 5,000 pesos. Miré la tarjeta adicional de Ricardo, otros 5,000 de límite, 10,000 pesos de límite total que usaban como si fuera dinero de ellos. El estado de cuenta del mes anterior, 8,400 pesos. Restaurantes caros, compras de ropa, gasolina, supermercado, farmacia. Vida buena a mis costillas. Ahí fue cuando marqué al centro de atención de clientes del banco. Buenas tardes, señor Roberto. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito cancelar 2 tarjetas adicionales. ¿Puedo saber el motivo de la cancelación? Los usuarios ya no necesitan las tarjetas. Está bien, señor. Las tarjetas serán canceladas inmediatamente. ¿Algo más? Sí. Quiero cambiar mi clave de banca en línea y cambiar mi celular registrado para confirmación de transferencias. En 15 minutos, corté el cordón umbilical económico que conectaba mi cuenta bancaria con mis hijos. Ellos ni sabían todavía, pero la mamada había terminado. Pero eso era solo el primer paso. Porque un hombre que pasó 68 años aprendiendo sobre dignidad sabe que el cambio real no viene de impulso, viene de planeación. Agarré otra vez la hoja con las cuentas de los préstamos y empecé a calcular. Si iba a cobrar todo de una vez, con corrección inflacionaria básica la deuda pasaría de 100,000 pesos. Dinero que obviamente no tenían. Pero yo no quería quebrarlos. Yo quería respeto. Le marqué a mi abogado, licenciado Sergio, hombre de confianza que se encargó del testamento, de María Elena y de algunos asuntos de la familia a lo largo de los años. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sergio, necesito platicar contigo sobre un asunto delicado. ¿Puedo pasar mañana? Claro. ¿Qué hora te conviene? ¿Las 2 de la tarde está bien? Perfecto. ¿Alguna emergencia? No. Solo necesito orientación sobre cómo cobrar unas deudas familiares. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Roberto, ¿todo bien por allá? Todo está padrísimo, Sergio. Solo quiero regularizar algunas situaciones. Al día siguiente, me senté en el despacho del licenciado Sergio con mi carpeta bien organizadita. Estados de cuenta, comprobantes de transferencia, mensajes de WhatsApp con los pedidos de dinero, promesas de pago que nunca se cumplieron. Órale, Roberto, dijo después de analizar todo. Es bastante dinero. Sí. ¿Y ellos saben que estás pensando en cobrar oficialmente? No saben nada todavía.
El licenciado Sergio me miró con esa manera paternal que tienen los abogados con experiencia cuando manejan casos delicados. Roberto, ¿puedo decirte algo? En 40 años de ejercer, ya vi muchas familias destruirse por culpa del dinero. Sergio, le respondí, mi familia ya está destruida, solo que yo no me había dado cuenta todavía. Le expliqué todo lo que había pasado en los últimos años. La explotación sistemática, la falta de respeto, el episodio humillante del Año Nuevo. El licenciado Sergio escuchó todo en silencio, moviendo la cabeza. Entiendo. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero que sepan que los préstamos se pagan, que papá no es banco, que el respeto no es opcional. ¿Y si no pueden pagar? Entonces, platicamos sobre plazo e intereses, pero de igual a igual, con contrato, plazo, intereses, como se hace con cualquier deudor. El licenciado Sergio elaboró 3 notificaciones extrajudiciales. Una para Camila, cobrando 42,000 pesos en préstamos no pagados. Una para Ricardo, cobrando 38,000. Y una para Pedro, cobrando 7,000 pesos del curso que se volvió viaje. Roberto, me dijo al entregarme las notificaciones, ¿estás seguro de esto? Una vez que entregues esas cartas ya no hay vuelta atrás. Sergio, no tener vuelta atrás es exactamente lo que quiero. Llegué a casa y guardé las notificaciones en un cajón. No las iba a entregar todavía. Primero, quería ver si se daban cuenta solitos de que las cosas habían cambiado. No tardó ni 2 días. El miércoles por la mañana me sonó el teléfono. Era Camila. Papá, me rechazaron la tarjeta en el súper. Debe ser algún problema del sistema. No hay problema del sistema, Camila. Cancelé la tarjeta. Silencio. ¿Cómo que cancelaste? Cancelé. Tienes 32 años, estás casada, tienes profesión. No necesitas tarjeta adicional del papá. Papá, ¿pasó algo? ¿Estás enojado por algún motivo? Enojado, como si fuera cuestión de humor, como si un hombre de 68 años tomara decisiones económicas por berrinche. No estoy enojado, Camila, solo estoy organizando mi vida económica. Pero papá, ¿cómo voy a hacer las compras? Con tu dinero, imagino. Otro silencio. Papá, cambiaste mucho. No sé qué está pasando, pero estás siendo muy cruel. Cruel. Cortar tarjeta adicional de la hija de 32 años era crueldad. Costear vida buena para familia durante años era obligación. Camila, dije con una calma que me sorprendió. Crueldad es gastar dinero ajeno sin autorización. Crueldad es tratar a papá como cajero automático. Crueldad es usar respeto como moneda de cambio. Papá, ¿qué onda con ese rollo? Es rollo de hombre que decidió valorarse, mija. Colgué el teléfono. 2 horas después le tocó a Ricardo. Papá, mi tarjeta también fue cancelada. ¿Qué está pasando? Lo mismo que pasó con la de tu hermana, vida independiente. Papá, pero necesito la tarjeta para algunas cosas. Ricardo, tienes 42 años. Desde hace mucho deberías estar cuidando tus propias cosas. Papá, ¿estás bien? ¿Quieres que pase? Estoy padrísimo. Y no necesitas pasar. Cuando quiera visita, te aviso. Colgué otra vez. La reacción de ellos fue exactamente lo que esperaba de personas acostumbradas a ser mantenidas. Pánico, confusión, intento de manipulación emocional. Camila trató de marcarme 3 veces más esa tarde. No contesté. Ricardo se apareció en mi puerta al final del día con cara de preocupación fingida. Papá, ábreme. Vine a ver si estás bien. Estoy bien, Ricardo. Ve a cuidar a tu familia. Papá, ¿qué rollo es ese? Ábreme para... ¿Qué platiquemos? No tengo nada que platicar, buenas noches. Por primera vez en años me fui a dormir en paz, porque el hombre que toma actitud duerme con la conciencia tranquila. Al día siguiente, jueves, Pedro me mandó un mensaje por WhatsApp. Abuelo, mi mamá dice que usted canceló las tarjetas. ¿Es cierto? Le respondí. Es cierto. ¿Por qué? Porque tarjeta adicional es para hijo dependiente, no para nieto adulto. Abuelo, pero yo soy su nieto.
Exacto. Nieto, no hijo. Y hasta los hijos tienen edad límite para depender del papá. Abuelo, usted está muy diferente. Sí estoy, Pedro. Me estoy respetando. No me respondió más. Durante toda esa semana intentaron varios enfoques, llamadas fingiendo preocupación por mi salud, mensajes cariñosos recordando cuánto me querían. Hasta trataron de usar la nostalgia de María Elena. Papá, a mamá no le gustaría ver a la familia dividida así. Pero yo estaba decidido. Tenía 68 años, había pasado casi 7 décadas aprendiendo sobre dignidad humana y por fin iba a poner ese conocimiento en práctica. Al final de la semana, los intentos de manipulación emocional pararon y empezaron a salir los verdaderos colores. Camila me mandó un mensaje ácido. Papá, no sé qué paranoia es esa, pero espero que se componga lueguito. La vida no se para porque usted decidió hacer drama. Drama. Yo, que pasé años siendo ATM silencioso, estaba haciendo drama. Ricardo fue más directo. Papá, usted está siendo muy injusto. Después de todo lo que la familia hizo por usted, todo lo que la familia hizo por mí, como si mantenerlos fuera favor que me hicieron. Pedro completó el ciclo de la ingratitud. Abuelo, usted está siendo muy egoísta. Nunca pensé que en la vejez se iba a volver una persona así. Egoísta por manejar mi propio dinero. En la vejez me volví una persona así. A los 68 años me volví una persona que se respeta. Era exactamente la confirmación que necesitaba. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la fuente de ingresos. El lunes siguiente, agarré las notificaciones del cajón y salí de casa bien temprano. Primera parada, casa de Camila. Cuando un papá es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Pero cuando un papá decide reaccionar, la lección también atraviesa generaciones. A las 7:30 de la mañana de un lunes frío de enero, toqué el timbre de la casa de Camila. Sabía que ya estaba despierta porque siempre llevaba a los niños a la escuela a esa hora. Fernando ya había salido al consultorio. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó todavía en bata, con cara de quien no esperaba visita. «Vine a traerte una correspondencia», respondí, extendiendo el sobre manila con la notificación extrajudicial. «¿Qué correspondencia es esa?». «Ábrela y léela». Camila agarró el sobre con cara de curiosidad. Cuando lo abrió y empezó a leer, vi que se le cambió el color de la cara. Primero confusión, después susto, después coraje. «Papá, ¿qué broma es esta?». «No». «Es broma, Camila. Es cobranza oficial de 42,000 pesos que me debes». «¿Cómo que debo?». «Papá, usted me dio ese dinero. Te lo presté. Cada vez que pediste, dijiste que era préstamo. Cada vez prometiste pagar. Ahora llegó la hora». Volvió a ver el papel como si no creyera lo que estaba viendo. «Papá, esto es una notificación de abogado. ¿Usted contrató abogado contra su propia hija?». «Contraté abogado para regularizar una situación económica pendiente». «Papá, yo no tengo 42,000 pesos. Entonces vamos a tener que negociar formas de pago». Pedro apareció en la sala, todavía en pijama, el pelo todo alborotado. Cuando vio el sobre en la mano de la mamá y mi expresión seria, preguntó: «¿Qué está pasando?». «Tu abuelo», dijo Camila con la voz temblorosa de coraje, «decidió demandar a la familia». «No estoy demandando a nadie todavía», corregí. «Por lo pronto es solo notificación de cobranza». «Abuelo», dijo Pedro con cara de incredulidad, ¿está hablando en serio?». Saqué del bolsillo otro sobre. «Tienes uno para ti también. 7,000 pesos del curso de pilotaje que se volvió viaje a Playa del Carmen». Pedro se puso rojo. «Abuelo, ¿cómo supo del viaje?». «Instagram, Pedro. Subiste fotos». «Pero, abuelo». «No hay peros, Pedro. ¿O crees que soy tarado?». Camila estaba releyendo la notificación incrédula. «Papá, no puedo creer que llegó a este punto. Es su familia». «Exacto, Camila. Es mi familia, y la familia se basa en respeto, no en explotación». «Papá, usted está loco.
Voy a romper este papel. Puedes romperlo. Mi abogado tiene copia registrada en notaría. Por primera vez en la vida, vi a mi hija sin palabras. Ella siempre tuvo respuesta para todo. Siempre logró convencerme de cualquier cosa. Pero dinero documentado, abogado involucrado, notificación oficial, eso no sabía cómo manejarlo. Papá, trató de cambiar el tono, poniéndose más suave. Vamos a platicar esto con calma. No necesitamos abogado, papel, esas cosas formales. Sí, necesitamos, Camila, porque informal no funcionó, familiar no funcionó, ahora es formal. Pero papá, 42,000 es mucho dinero. Para pedir no era mucho, para devolver se volvió mucho. Pedro trató de intervenir. Abuelo, pero somos familia. La familia no cobra deuda así. Pedro, lo miré bien a los ojos. La familia tampoco dice que abuelo nomás sirve para pagar las cosas, pero tú lo dijiste. Se puso pálido. Abuelo, yo no quise decir... Dijiste exactamente lo que pensabas. Ahora vas a lidiar con las consecuencias. Salí de la casa de Camila dejando a mamá e hijo en estado de shock. La siguiente parada era la casa de Ricardo. Ricardo vivía en un departamento en el centro de la ciudad, financiado con mi ayuda para el enganche. Cuando toqué el interfón tardó en responder. «Papá, ¿usted por aquí?» «Necesito subir». «Claro, papá, suba». Cuando llegué al departamento, Ricardo estaba nervioso. Patricia estaba arreglando a los niños para la escuela, fingiendo que no. Estaba poniendo atención a nuestra plática. «Papá, Camila me marcó ahorita. Dijo que usted está cobrando deuda de ella. Y la tuya también». Le entregué el sobre. Ricardo agarró el papel como si fuera una bomba. «Papá, ¿qué historia es esta?» «Historia de hombre que decidió dejar de ser banco de la familia». Abrió el sobre, leyó rápido y se sentó en una silla como si hubiera recibido un golpe. «Papá, 38,000 pesos». «Así es. Con detalle de cada préstamo, fecha, justificación». «¿Qué diste?» Patricia se acercó, curiosa. «¿Qué está pasando?» «Mi papá», dijo Ricardo con voz débil, «está cobrando el dinero que me prestó». «¿Todo?» «Todo». Patricia me miró como si fuera un extraterrestre. «Pero, don Roberto, son préstamos en familia». «Préstamo es préstamo, Patricia, independientemente de que sea familia o no». Ricardo se levantó, agitado. «Papá, no puede estar hablando en serio. Yo no tengo ese dinero». «Entonces vamos a platicar sobre plazo e intereses». «Papá, usted...» Se volvió loco. ¿Plazo e intereses? ¿Con el propio hijo? «Ricardo», dije con calma, «cuando pides dinero prestado, ¿lo tratas como préstamo o como regalo?» «Como préstamo, pero... Entonces, vamos a tratarlo como préstamo, con reglas de préstamo». «Papá, yo siempre supe que iba a pagar. Solo estaba esperando a que mejorara la situación». «Hace 3 años que estás esperando a que mejore la situación. Ya es hora de crear un plazo real». Patricia trató de interferir. «Don Roberto, Ricardo está pasando por una mala racha en el trabajo». «Patricia», la interrumpí, «mala racha no justifica no pagar, y mucho menos justifica falta de respeto». «¿Qué falta de respeto, papá?» «Ricardo, tú sugeriste que vendiera mi casa para que sobrara dinero para invertir en la familia. ¿Cómo le llamas a eso?» Se quedó sin respuesta. «Sugeriste que me hiciera un seguro médico más caro para no ser carga para la familia. ¿Cómo le llamas a eso?» «Papá, yo solo estaba pensando en su bienestar». «Estabas pensando en tu bienestar, Ricardo, en la comodidad de no tener que responsabilizarte por mí en el futuro». El silencio en el departamento era incómodo. Los niños, que estaban terminando de arreglarse, sintieron la tensión y se quedaron calladitos. «Papá», Ricardo intentó una última jugada. «Usted está destruyendo a la familia por culpa del dinero». «Ricardo, quien destruyó a la familia, fue quien convirtió a papá en banco. Yo solo estoy cobrando la cuenta». Salí del departamento dejando a Ricardo y Patricia en pánico total. Podía oírlos discutiendo antes de que llegara al elevador. El teléfono empezó a sonar antes de que llegara a casa. Primero Camila,
después Ricardo, después Pedro. No contesté ninguno. Cuando llegué a casa, tenía 7 llamadas perdidas y 15 mensajes en WhatsApp. Los leí todos, uno por uno. Camila: papá, esto no puede estar pasando. Vamos a platicar, por favor. Ricardo: papá, no podemos pagar todo de una vez. Usted está siendo cruel. Pedro: abuelo, por favor. Hágansele esto. Prometo que nunca más voy a decir nada. Otros mensajes variaban entre súplicas, amenazas veladas e intentos de chantaje emocional. Pero el que más me llamó la atención fue de Fernando, marido de Camila. Suegro, necesito platicar con usted. Creo que está habiendo un malentendido. Le respondí a Fernando: no hay malentendido. Hay cobranza de deuda. Trató de marcarme. No contesté. Durante todo ese lunes, mi teléfono no paró de sonar. Intentaron todas las estrategias posibles. Cariño, coraje, chantaje, amenaza, victimización. El martes, la estrategia cambió. Camila se apareció en mi puerta con los 2 hijos pequeños. Papá, vine con los niños para que platiquemos. Camila, eso es chantaje emocional. Usar a los niños para manipularme. Papá, no es chantaje. Los niños querían ver al abuelito. Los niños, obviamente, estaban siendo usados. Estaban ahí como escudo humano para que ella tratara de convencerme. Camila, los niños siempre son bienvenidos. Tú, solo cuando vengas con propuesta de pago. Papá, ¿propuesta de pago? ¿Usted está hablando en serio? Nunca hablé tan en serio en la vida. Trató de entrar, pero le bloqueé la puerta. Papá, ¿no voy a poder entrar? No mientras no resuelvas tu pendiente económico conmigo. Fue cuando explotó. Papá, usted está siendo ridículo. 42,000 pesos. ¿De dónde voy a sacar 42,000 pesos? Camila, eres profesional. Estás casada con un dentista. Si no tienes 42,000, negocias. Plazo, intereses, parcialidades. Como cualquier deudor adulto hace. Pero papá, yo soy su hija. Exacto, eres mi hija. Y hija que se respeta no convierte a papá en banco. Los niños empezaron a llorar, incómodos con la discusión. Fue cuando tomé una decisión difícil pero necesaria. Camila, llévate a los niños a casa. Cuando quieras platicar sobre pago, me marcas. Papá, usted está corriendo a sus propios nietos. Estoy protegiendo a los nietos de presenciar a la mamá siendo deshonesta. Con el abuelo. Se fue furiosa, arrastrando a los niños. El miércoles le tocó a Ricardo intentar un enfoque diferente. Se apareció con Patricia y una carpeta de documentos. Papá, hicimos unas cuentas. Podemos pagar 2,000 al mes durante 20 meses. ¿2,000 al mes? ¿Sin intereses? Papá, ¿intereses en familia? Ricardo, los préstamos tienen intereses. Siempre los tuvieron, siempre los tendrán. ¿Cuánto quiere de intereses? Calculé rapidito. 5% mensual. Es menos de lo que cobra el mercado. Patricia se espantó. 5% mensual, eso es agiotismo. Patricia, agiotismo es cuando agarras dinero de agiotistas. Cuando agarras de papá y no pagas, es no pagar. Ricardo trató de negociar. Papá, ¿3%? 5. No negociable. Papá, en esos términos va a dar más de 50,000 pesos al final. Ricardo, debiste pensar en eso antes de agarrar el dinero. Se fueron sin cerrar trato. El jueves recibí una llamada inesperada. Era Fernando. Suegro, ¿podemos platicar en persona? Tengo una propuesta. Acepté. Fernando vino solo, sin Camila, lo cual ya fue señal de que entendió la gravedad de la situación. Suegro, voy a ser directo. Camila gastó dinero que no tenía y ahora está desesperada. Y quiero proponer un trato. Vamos a asumir la deuda de ella, con plazo de pago realista. Habla. 3,000 al mes durante 15 meses. 45,000 en total. Hice las cuentas. Sin intereses, con intereses bajos, 3% anual. Fernando, 3% anual es menos que la inflación. Eso no son intereses, es descuento. Suegro, es lo que podemos pagar sin quebrar a la familia. Fernando, quien casi quebró a la familia, fue quien gastó mi dinero sin pagar.
Suspiró. ¿Cuánto acepta? 4.000 al mes durante 12 meses, 48.000 en total. Contrato firmado, plazo definido, sin atraso. Fernando dudó, pero terminó aceptando. Está bien. Voy a platicar con Camila. Fernando, una cosa. Si se atrasa una mensualidad, me voy directo al juzgado, sin nueva negociación. Se tragó saliva y movió la cabeza. El viernes, Pedro se apareció solo. Estaba visiblemente nervioso. Abuelo, vine a platicar sobre mi deuda. Habla. 7.000 pesos. No los tengo, abuelo. No trabajo, no tengo ingresos propios. Pedro, tienes 22 años. Ya es hora de que tengas ingresos propios. Abuelo, pero ¿cómo voy a conseguir 7.000 si ni trabajo? Consíguete trabajo. Pero, abuelo, Pedro, una pregunta. Cuando dijiste que yo nomás servía para pagar las cosas, ¿qué quisiste decir exactamente? Se puso rojo. Abuelo, estaba bromeando. No estabas bromeando, Pedro. Dijiste exactamente lo que pensabas. Ahora vas a aprender que el hombre que trabaja merece respeto. Abuelo, dame una oportunidad. Voy a buscar trabajo y pago de poquito. 500 pesos al mes durante 14 meses. Empiezas el mes que viene. Contrato firmado. Abuelo, ¿y si no consigo trabajo? Pedro, si conseguiste dinero para Playa del Carmen, consigues dinero para pagar deuda. Al final de esa semana, todos por fin entendieron que no estaba bromeando. La diversión había terminado, el banco había cerrado, y el hombre que pensaban que nomás servía para pagar las cosas había despertado. A partir de ese momento, tendrían que lidiar con algo que nunca esperaron, las consecuencias de sus actos. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso donde pararse. Pero cuando encuentra piso firme otra vez, descubre que sus pies son más fuertes de lo que imaginaba. Las primeras semanas después de las cobranzas fueron las más difíciles de mi vida, no por la decisión que tomé. De esa no me arrepentía ni por un segundo, sino por la soledad que sentí. A los 68 años, después de décadas siendo el centro económico de la familia, me vi completamente solo, sin telefonazos diarios pidiendo dinero, sin visitas interesadas de los hijos, sin la falsa sensación de ser necesario que había confundido con ser querido. El silencio de la casa era ensordecedor, pero era un silencio digno. Fernando cumplió el trato al pie de la letra. Cada día, 5 de cada mes, recibía una transferencia de 4.000 pesos con un comprobante por correo. Frío, formal pero puntual. Camila nunca más me dirigió la palabra directamente. Toda comunicación era a través del marido. Ricardo tardó 3 semanas en aceptar mi propuesta de 5% de intereses mensual. Trató de buscarme varias veces, siempre, con disculpas diferentes, siempre tratando de convencerme de ser más flexible. Pero flexibilidad era exactamente lo que me había llevado a esa situación. Pedro fue el más difícil. Trató de llorar, trató de promesas vacías, trató hasta de volverme a decir, abuelito querido. Pero yo ya estaba vacunado contra manipulación emocional. Pedro, le dije en nuestra última plática sobre el asunto, tienes 2 opciones. Pagas como quedamos o acudo a la justicia. Escoge. Escogió pagar. Fue en el tercer mes de esa nueva realidad que empecé a descubrir quién era yo realmente además de papá proveedor. Siempre me gustó la carpintería, pero nunca tuve tiempo para practicar. Entre trabajo y mantener familia, no sobraba energía para pasatiempos. A los 68 años, por primera vez en décadas, tenía tiempo y dinero para mí mismo. Compré algunas herramientas básicas y convertí el cuarto de servicio de mi casa en un pequeño taller. Empecé haciendo cosas sencillas, especieros, maceteros, objetos decorativos, pequeños. La concentración que exigía la carpintería era terapéutica. Pasaban horas sin que pensara en familia, dinero o resentimiento. Era solo yo, la madera y el sonido de las herramientas. Un sábado por la tarde estaba lijando un portarretratos
que había hecho cuando el vecino, don Antonio, se apareció en el portón. «Roberto, qué olor tan bueno a madera». «Hola, Antonio. Aquí me ando distrayendo un poco. ¿Puedo ver?» Le mostré algunos trabajos que ya había terminado. Don Antonio quedó impresionado. «Roberto, esto está muy bien hecho. ¿Haces por encargo?» «No, Antonio. Es nomás pasatiempo. Compa, deberías considerarlo. Mi esposa adora estas cosas artesanales. Paga lo que sea por muebles de madera bien hechos». Así fue como descubrí que tenía talento para algo además de trabajar en refinería y mantener familia ingrata. A partir de esa plática con don Antonio, empecé a recibir encargos pequeños. Un rack para TV, un librero, aparadores para sala. Nada muy complejo, pero trabajos que me daban placer y todavía completaban mi pensión. Más importante que el dinero extra era la sensación de ser valorado por mi trabajo, no por mi bolsa. La gente venía a buscar los muebles y se iba elogiando la calidad, preguntando cuánto tiempo me llevó a aprender, admirando los detalles. Era respeto genuino, basado en mi talento, en mi habilidad, en el resultado de mi esfuerzo, no respeto fingido a cambio de dinero prestado. En esa época también empecé a frecuentar un grupo de pensionados de Pemex que se reunía todos los sábados en una cantina en el centro de la ciudad. Eran hombres de mi edad, con historias parecidas a la mía, problemas similares. Fue en esas reuniones que descubrí que mi experiencia con hijos explotadores no era excepción, era regla. Don José, 72 años, había sido exprimido económicamente por 3 hijos durante una década. Roberto, yo pensaba que era solo conmigo, creí que había fallado como papá. Don Miguel, 69 años, había vendido la casa para costear tratamiento médico de la hija, solo para descubrir después que usó el dinero para hacerse una cirugía estética. Dijo que depresión también es enfermedad y que verse bonita iba a mejorar su autoestima. Don Carlos, 74 años, prestó todos los ahorros para que el hijo pusiera un negocio que quebró en 6 meses. Lo peor no fue perder el dinero, fue descubrir que el negocio quebró porque mi hijo estaba gastando el capital en juegos. Escuchar esas historias fue liberador. No era defecto mío. No era falla en mi crianza. Era una epidemia de hijos adultos que confundían papá con Banco Central. En esas reuniones de sábado, además de desahogarme, aprendí cosas importantes sobre cómo manejar la situación. Don José me enseñó: «Roberto, hijo que no respeta a papá no respeta a nadie. Hiciste bien en cobrar». Don Miguel me aconsejó: «Roberto, ahora que cortaste la mamada, vas a ver quién te quiere y quién quería tu cuenta bancaria». Don Carlos fue el más directo: «Roberto, la mejor herencia que puedes dejarles a tus hijos es el ejemplo de que hombre que se respeta no acepta ser explotado». Con el paso de los meses, mi vida tomó una forma completamente nueva. Despertaba cuando tenía ganas, tomaba mi café de la mañana con calma, trabajaba en la carpintería al ritmo que me convenía, almorzaba viendo noticias, descansaba cuando sentía necesidad. Los sábados, reunión con los pensionados de Pemex. A veces íbamos a pescar a un lago cerca de la ciudad, otras veces nomás platicábamos y jugábamos dominó. Los domingos empecé a frecuentar una iglesia del barrio. No era hombre muy religioso, pero necesitaba algún tipo de comunidad, de pertenencia a algo más grande que problemas familiares. En la iglesia conocí a doña Marta, viuda de 63 años, maestra jubilada. Una mujer inteligente, independiente económicamente, con historias interesantes que contar. Nuestra amistad empezó de forma casual: pláticas después de misa, invitaciones a almorzar juntos después del culto, paseos sencillos por el centro de la ciudad. Doña Marta había pasado por una situación parecida a la mía: 2 hijos que la explotaron económicamente después de la muerte del marido. «Roberto», me dijo en uno de esos almuerzos de domingo, «tardé 2 años en entender que luto no es motivo para aceptar abuso». Ella había resuelto el problema de forma diferente a la mía. Se cambió de ciudad, cortó contacto con los hijos, empezó la vida de cero
en una ciudad donde nadie conocía su historia. Fue doloroso, me contó, pero fue liberador. Descubrí que podía vivir muy bien sin ser ATM de nadie. La presencia de doña Marta en mi vida me mostró algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Qué padrísimo era platicar con alguien que se interesaba por mí como persona, no como proveedor. Ella preguntaba sobre mis trabajos de carpintería, elogiaba mi progreso, sugería mejoras. Platicábamos sobre libros, películas, noticias, memorias de la juventud. Pláticas de igual a igual, sin interés económico. De ningún lado. En el 6º mes de mi nueva vida pasó algo inesperado. Ricardo me marcó. «Papá, ¿puedo pasar? Quiero platicar con usted». «Si es sobre dinero no necesitas venir. Sigue pagando como quedamos». «No es sobre dinero, papá. Es sobre otra cosa». Acepté la visita, curioso. Ricardo llegó solo, sin Patricia, sin los niños. Se veía nervioso, pero decidido. «Papá, vine a pedirle disculpas». No respondí. Solo escuché. «Papá, en estos meses pagando la deuda, tuve tiempo para pensar. Fui injusto con usted. Fuimos injustos. Y quería decirle que aprendí la lección. Aprendí que dinero prestado se paga. Aprendí que papá no es banco. Aprendí que respeto no es opcional». «Ricardo», le dije con calma, «no aprendiste por conciencia propia. Aprendiste porque te obligaron». Se quedó en silencio unos segundos. «Es cierto, papá, pero aprendí. Y quiero reconstruir nuestra relación, si usted me permite». «¿Reconstruir con qué base?» «Con base en el respeto real, papá. No en el interés». Platiqué con Ricardo durante 2 horas esa tarde. Por primera vez en años, tuvimos una plática de hombre a hombre, sin pedidos de dinero, sin presiones, sin manipulación. Me contó sobre las dificultades que enfrentó para lograr pagar las mensualidades, cómo tuvo que hacer horas extras, agarrar trabajos de fin de semana, cortar gastos superfluos. «Papá, fue humillante descubrir que no podía vivir sin la ayuda económica de usted. A los 42 años me mantenía mi papá y no lo sabía. ¿Y ahora? Ahora sé que puedo mantenerme solo y sé que eso es lo que un hombre adulto debe hacer». Fue el inicio de una reconciliación cautelosa, basada en términos claros. «Ricardo», le dije antes de que se fuera, «nuestra relación se puede reconstruir, pero con reglas nuevas». «¿Cuáles reglas?» «Primera regla, no voy a volver a prestar dinero a nadie de la familia, nunca más». «Entendido». «Segunda regla, cualquier visita es bienvenida, siempre que no involucre pedidos económicos». «Entendido». «Tercera regla, voy a vivir mi vida como yo quiera, sin pedir permiso o aprobación de nadie». «Papá, usted siempre tuvo ese derecho. Ahora sé que lo tengo. Antes pensaba que papá existía para servir a la familia». Ricardo salió de esa plática visiblemente emocionado. Y yo me quedé con una sensación rara, pero buena. Era posible empezar de nuevo, sí, pero tenía que ser en mis términos. 2 semanas después, le tocó a Pedro aparecer. También solo, también pidiendo platicar. La plática con Pedro fue más difícil. Era joven, todavía estaba aprendiendo sobre responsabilidad, sobre consecuencias, pero estaba aprendiendo. «Abuelo, conseguí trabajo en una tienda de materiales de construcción. Ya voy a poder pagar derechito». «Qué bueno, Pedro». «Abuelo, quiero pedirle disculpas por lo que dije ese día. Fue muy pendejo de mi parte». «Sí fue». «Abuelo, no sabía que las palabras podían lastimar tanto». «Pedro, las palabras revelan lo que la persona piensa. No me lastimaste con palabras. Me lastimaste con falta de respeto». Platiqué con Pedro sobre dignidad, sobre valor humano, sobre la diferencia entre ser útil y ser respetado. «Pedro, puedes ser útil para mucha gente en la vida, pero solo vas a ser respetado por quien reconozca tu valor como persona. Abuelo, yo reconozco su valor. Ahora lo reconoces, porque te obligaron a reconocerlo». La plática terminó con Pedro también aceptando las nuevas reglas familiares,
y con él entendiendo que crecimiento personal a veces viene a través de lecciones dolorosas. Camila fue la última, y la más difícil. Se apareció en mi puerta una mañana de domingo, sola, llorando. «Papá, ¿podemos platicar?». La dejé entrar. Por primera vez en meses, mi hija estaba en mi casa. «Papá, me equivoqué. Me equivoqué mucho». «¿En qué te equivocaste, Camila?». «Me equivoqué en tratarlo como banco. Me equivoqué en no valorar todo lo que hizo por mí. Me equivoqué en permitir que Pedro faltara el respeto a mi papá». Lloró durante 15 minutos. Lloró de arrepentimiento, de vergüenza, de nostalgia. «Papá, estos meses sin hablar con usted fueron los peores de mi vida». «¿Por qué fueron los peores, Camila?». «Porque extrañé a mi papá, la falta real de mi papá, no la falta del dinero». «¿Y cómo sabes la diferencia?». «Porque Fernando logró resolver nuestros problemas económicos, pero no logró resolver la falta que usted hacía». Platiqué con Camila durante toda esa mañana. Fue la plática más sincera que tuvimos en años. Me contó sobre lo difícil que fue reorganizar la vida económica sin contar conmigo, cómo tuvo que volver a trabajar más horas, cómo Fernando tuvo que esforzarse más en el consultorio, cómo tuvieron que cortar gastos que consideraban esenciales. «Papá, fue una lección dura, pero fue necesaria». «Camila, ¿crees que nuestra relación se puede reconstruir?». «Espero que sí, papá. Pero entiendo si usted no quiere». «Sí quiero, mija. Pero tiene que ser diferente». Le expliqué a Camila las mismas reglas que había establecido para Ricardo y Pedro. Las aceptó todas sin discutir. «Papá, una cosa. ¿Me puede enseñar a administrar mejor el dinero? Nunca aprendí porque siempre conté con usted». Fue cuando me di cuenta de que tal vez mi superprotección económica había estorbado el desarrollo de mis hijos. Al resolver todos los problemas de ellos, había impedido que aprendieran a resolver solos. «Claro que puedo enseñarte, Camila, pero ahora vas a practicar con tu dinero, no con el mío». Poco a poco, en los meses siguientes, mi familia se reorganizó en una base nueva, más sana, más respetuosa, más equilibrada. Las visitas regresaron, pero sin interés económico. Las pláticas regresaron, pero sobre temas diversos, no solo sobre dinero. El cariño regresó, pero genuino, no interesado. Y descubrí algo fundamental. Amor verdadero es independiente del dinero. Si depende del dinero, no es amor, es negocio. Algunas puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. A veces quemar el puente es la única forma de enseñar que del otro lado también existe alguien que merece respeto. Hoy, casi 2 años después de esa mañana humillante de 1 de enero, puedo decir que fue el mejor día malo de mi vida. Fue el día que me despertó para una realidad que venía ignorando desde hacía años. Me había vuelto un esclavo económico de los propios hijos. Ahora, a los 70 años, vivo una vida que nunca imaginé que podía vivir. Una vida donde despierto cuando quiero, hago lo que me gusta, gasto mi dinero como se me da la gana y recibo el respeto que siempre merecí pero nunca exigí. Mi carpintería se volvió un pequeño negocio, nada muy grande, pero lo suficiente para mantenerme activo y todavía completar mi pensión. Lo más importante no es el dinero extra, es la satisfacción de ser reconocido por mi talento, no por mi cuenta bancaria. El grupo de pensionados de Pemex se volvió una familia escogida, hombres que pasaron por experiencias similares a la mía y entendieron que dignidad en la vejez no es favor que recibimos de la familia, es derecho que exigimos. Doña Marta. Bueno, doña Marta se volvió una compañera constante. No estamos casados, ni pensamos vivir juntos. Somos 2 viudos independientes que escogieron compartir momentos buenos de la vida. Sin presión, sin obligación, sin explotación mutua. Ella me acompaña en las reuniones de sábado con los pensionados. Yo la acompaño en los grupos de lectura de la iglesia. Viajamos juntos. Cuando tenemos ganas. Cocinamos uno para el otro de vez en cuando. Es una relación madura, basada en respeto y compañerismo.
Sobre mi familia. Ricardo honró todos los pagos a tiempo. Nunca más me pidió dinero prestado. Nuestra relación se volvió genuina. Me visita regularmente, no porque necesite algo, sino porque quiere mi compañía. Platicamos sobre trabajo, vida, sus hijos. Como papá e hijo, siempre debieron platicar. Pedro creció mucho en estos 2 años. El trabajo en la tienda de materiales de construcción se transformó en una carrera. Lo promovieron a gerente y está estudiando administración en la noche. Paga sus propias cuentas, tiene novia seria, se volvió un hombre responsable. Y nunca más dijo que abuelo nomás sirve para pagar las cosas. Camila fue la que más cambió. Regresó a trabajar tiempo completo como maestra. Fernando logró ampliar el consultorio. Lograron equilibrar la vida económica sin depender de nadie. Nuestra relación volvió a ser cariñosa, pero respetuosa. Todavía me dice papá héroe, pero ahora por motivos correctos. Porque admira mi valor de imponerme, no porque pago sus cuentas. Los niños, mis nietos más pequeños, siguen queriéndome incondicionalmente. Para ellos, yo soy simplemente el abuelito cariñoso que hace juguetes de madera y cuenta historias interesantes. No saben nada sobre dinero prestado, cobranzas o conflictos familiares. Y así debe ser. La gran lección que aprendí en todo este proceso es que amor incondicional de papá no significa aceptación incondicional de falta de respeto. Significa establecer límites claros para proteger el amor verdadero de la explotación interesada. Descubrí que ser papá no es ser banco. Ser papá es enseñar valores, incluyendo el valor del propio papá. Descubrí que proteger a hijos de los problemas económicos de la vida no es amor, es sabotaje, porque vida adulta incluye responsabilidad económica. Quien no aprende eso temprano, aprende tarde y de la manera más dolorosa. Descubrí que hombre de cualquier edad tiene derecho a la dignidad. Y dignidad no es algo que ganas siendo buena onda. Es algo que conquistas imponiéndote cuando es necesario. Descubrí que soledad respetuosa es mejor que compañía interesada. Es mejor cenar solo con dignidad que cenar en familia siendo tratado como ATM. Pero el descubrimiento más importante fue este. Nunca es tarde para que un hombre recupere su dignidad. A los 68 años, yo pensaba que mi vida estaba definida, que ya no tenía tiempo para cambios. Estaba equivocado. La vida empieza de nuevo cada vez que decides respetarte. No importa la edad. Para ti que me estás escuchando y te identificaste con mi historia, quiero dejarte algunas reflexiones. Si eres papá y sientes que te están explotando económicamente tus hijos, sepas que no estás solo. Es una epidemia silenciosa que afecta a millones de hombres en México. Papás que confunden amor con proveeduría económica ilimitada. Si eres hombre de cualquier edad siendo faltado al respeto por la propia familia, sepas que tienes derecho a exigir trato digno. Familia no es carta blanca para abuso. Si crees que ya es demasiado tarde para cambiar tu situación, sepas que no es. Yo cambié a los 68 años. Tú puedes cambiar a tu edad, sea la que sea. Lo más difícil no es tomar la decisión de imponerte. Lo más difícil es lidiar con la culpa que viene después. Porque hombres de nuestra generación fuimos criados para complacer a la familia, para evitar conflictos, para mantener la paz a cualquier costo. Pero paz basada en explotación no es paz, es rendición. Y hombre que se rinde pierde más que dinero, pierde el alma. Mi historia no es de venganza, es de recuperación. Recuperación de la dignidad, del respeto, de la identidad más allá del papel de proveedor. Hoy, cuando despierto en la mañana, no pienso en cuántas cuentas voy a tener que pagar para otros. Pienso en lo que voy a hacer para mí mismo, qué mueble voy a construir, qué libro voy a leer, qué lugar voy a conocer con doña Marta, qué plática interesante voy a tener con los amigos pensionados. Es una libertad que todo hombre debería conocer, la libertad de vivir para uno mismo sin egoísmo, de cuidar a la familia sin anularse, de querer a los hijos sin volverse esclavo de ellos. Si mi historia tocó tu corazón, quiero saber de dónde me estás viendo.
Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún papá que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres necesitando entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Deja un comentario contando de dónde me estás viendo. Escribe también qué sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame. ¿Ya necesitaste poner límites con tus hijos? ¿Ya te sentiste explotado por la propia familia? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que escogieron su dignidad. Porque aquí no contamos historia de víctimas, contamos historia de nuevo comienzo. Un abrazo desde Nesa, aquí del Estado de México. Y recuerda, tú construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 70 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante. Y si quieres seguir acompañando historias como esta, de hombres que decidieron recuperar su dignidad independientemente de la edad, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay historia nueva de superación masculina, de papás que aprendieron a valorarse, de hombres que descubrieron que respeto no se pide, se conquista. Gracias por haberte quedado hasta el final. Tu atención ya es señal de que entiendes el valor de un hombre que decidió contar su verdad. Hasta la próxima historia y recuerda, tú vales más que tu cuenta bancaria. Mucho más.